deberíamos hacer algunas consideraciones. El cine es una forma de arte que tiene múltiples herramientas y una variedad de pautas que en general conjugan, es como si compendiaran varias artes en sí mismas. O sea, la narrativa, la fotografía, la música, pero fundamentalmente es visual. Tiene importantes soportes sonoros, como el de la música, que le da tensión dramática a las escenas que lo requieren. En muchas películas, sin ese soporte sonoro de la música, nos haría perder mucho de la sensación que tenemos del conjunto que expresa el film. Como dijimos, es una suma casi de todas las artes, exceptuando probablemente la escultura. Pero la construcción de un film muchas veces está basado en una novela o en un argumento que corresponde a un cuento. Y luego hay más tarea de la escritura, porque eso se debe transformar en un guión. Y el guión es particularmente diferente de la narrativa lineal porque debe atender a las necesidades del film. Ese tipo de narrativa particular que está tan comprometido con la imagen, tiene momentos en los cuales la historia va y viene en el tiempo, que técnicamente se denomina, por ejemplo, flashback, cuando hay una remisión de lo que el film está contando a un pasaje del ya sucedido en el tiempo, en el pasado, que tiene relación y raíz, como raíz de lo que está sucediendo en ese momento en la narrativa del guión. Todas estas particularidades hacen de que para juzgar un film necesitemos de hacer un análisis particularizado de cada uno de los aspectos que integran a la película. Normalmente el espectador común solo puede afirmar me gusta o no me gusta dependiendo de cómo le haya llegado la historia y la narrativa filmográfica, cómo lo haya impactado. Pero en algunos casos sería interesante, así como con la música se debe educar el oído, en lo que hace al film, a las películas, al cine en su conjunto, educar nuestros distintos sentidos, porque realmente abordamos a la
narración filmada, la abordamos desde lo visual, pero también desde lo auditivo. Y eso, en algunos films, tiene un peso importantísimo. Muchas veces podemos recordar la banda musical de una película, pero tal vez no tanto la historia. Es cierto, es cierto. Ya en emisiones anteriores he hablado, por ejemplo, del Tercer Hombre, una película dirigida por Carol Ray, protagonizada por Joseph Cotten, que la narración transcurre. Orson Welles también. Orson Welles, por supuesto, crea un personaje inolvidable. Sí, es cierto. Y que hay que recordar que costó mucho convencerlo de que participara, porque realmente aparecía como un personaje secundario. Fíjate que nunca se hizo remake de esa, me parece, ¿no? No, eso de los remakes es importante mencionarlo, y te lo agradezco, porque lo que se conoce como época de oro, film noir, con distintas denominaciones, más o menos alude a periodos que van desde la década del 30, promediando la década del 30, hasta promediar la década del 50, o sea, nucleado en la década del 40, donde la gran profusión de títulos se fueron consolidando este cine tan particular que se denominó con un nombre francés, pero que en realidad corresponde totalmente a Estados Unidos, a Hollywood, que es el film noir, el cine negro, que acopió fuentes de distintos orígenes, y en su producción intervinieron personas de distinto origen también. Por ejemplo, hubo una gran inmigración, favorecida por supuesto desde Estados Unidos, una gran inmigración de directores, escenógrafos, todo lo que se mueve alrededor de una película, desde Europa. No olvidemos que el transcurso de la Segunda Guerra Mundial afecta a toda Europa, no solo desde 1939 a 1945, que es los años en que se desarrolló, sino que previamente hubo tensiones y posteriormente hubo situaciones de devastación en Europa, que obligaron a que mucha gente tuviera que radicarse en otros lugares. Y indudablemente para los cineastas, actores e incluso escritores, el mejor destino indudablemente fue Hollywood, que si bien los acogió con los brazos abiertos, en muchos casos le impuso la necesidad de filmar en forma continuada, en un esfuerzo, y a veces en forma paralela, distintas películas, porque era la época en que Hollywood era una verdadera fábrica. En Hollywood se manufacturaban las películas en cantidad, porque la gran demanda del público
lo convertía en un negocio muy floreciente. Esto obligó a que trabajaran en marchas forzadas, en películas que normalmente estaban realizadas en set, o sea, grandes galpones donde se montaba la escenografía que podía simular una ciudad del norte de Europa, bueno, todo lo que la imaginación del guionista pudiera crear y que la capacidad del director pudiera llevar a buen fin. La forma, entonces, que recomendaríamos para evaluar los films es atender a todas sus partes constitutivas, o sea, cómo son las imágenes, cómo es el sonido, de qué manera están conjugadas todas las partes, qué continuidad tiene el guión trasladado a escenas. O sea, en una palabra, cuánto de creíble es una película. Y podemos llegar a tener películas con grandes nombres de intérpretes, incluso de dirección, pero con un argumento que no es tan sustantivo. En este caso me gustaría citar un film que pertenece al periodo, pero que es de origen francés, que es la dama vestida de negro. Protagonizada por Jean Moreau. En la historia es un ícono esa película. Sí, pero realmente la historia no tiene un extraordinario valor narrativo. Se trata de una mujer que sobrevive a un desgraciado accidente, que en el atrio de la iglesia donde se está casando muere por un disparo accidental, muere el marido, y ella se dedica a buscar y a matar a los responsables de este hecho luctuoso. En sí hay una carga dramática, hay muchos de los elementos que hacen sostenible una película, pero la pobreza del argumento en relación a lo que en definitiva la película trasciende, realmente conspira contra la posibilidad de calificarla como un film significativo. Y en ese caso volvería, como de costumbre, a... ¿En qué año se hizo estimativamente esa película, más o menos? En la década del 40. Opa, no lo tengo acá como para... No importa, pero sé que es una película vieja. Sí, es una película que corresponde, es posible que sea también de la década del 50. Está bien.
Está bien. Lamento no tener No importa, no importa. Seguir, continúa. Es acá donde volvemos a la significación que puede tener un film de extraordinarias cualidades en todo su conjunto, y señalaríamos como un ejemplo nuevamente a El tercer hombre, una película dirigida por Carol Ray, protagonizada por Joseph Cotten y Orson Welles, que tiene todos los ingredientes. 1956. 68. La novia vestida de negro, 1968. Gracias. De nada. El film al que estamos haciendo referencia, desde nuestra opinión, o sea, El tercer hombre, reiteramos, es una joya. contiene todos los ingredientes para caracterizarlo como una película notable. Una imagen cuidada, o sea, una fotografía realmente encomiable, un soporte musical excepcional basado en la ejecución de cítara, y una interpretación particularmente de la que hace Orson Welles en su huida por las cloacas de Viena, que es un momento notable en el dramatismo, cine. es un dramatismo. Para hacer recomendaciones a las que habíamos aludido, podríamos decir que para quien no tiene referencias con respecto a este periodo de la cinematografía, a este tipo de films, podríamos decirle que tal vez es bueno seleccionar en base al director, porque si bien un nombre famoso de dirección no nos asegura una película notable, sí podemos tener certeza de que no va a ser decepcionante. Hablemos, por ejemplo, de Alfred Hitchcock, que desde sus iniciales producciones en el cine inglés hasta el desarrollo fílmico en Estados Unidos, hizo cosas que, con altibajos tal vez, pero que siempre nos han agradado, nos han interesado. También no nos vamos a equivocar si elegimos una película de Fritz Lang. Por ejemplo, título de Fritz Lang: Más allá de una duda razonable, La gran hoguera, La gardenia azul, Furia, Deseo humano, Ministerio del temor, La calle escarlata, La mujer en la ventana. De esa se hizo remake. Y Tú solo vives una vez. Hay más de Fritz Lang. Hablando de remake, debemos reconocer que mucha de toda esta filmografía a la que estamos aludiendo tuvo una versión original, muchas veces en el cine mudo, el denominado cine silente. Y por ejemplo podríamos mencionar Si yo fuera rey,
que es una película protagonizada por Ronald Colman, transcurre en la Edad Media, narra las andanzas de un poeta de la Edad Media, que era François Villon, que por sus actividades delictivas podía considerársele el príncipe de los ladrones, pero que a la vez era un poeta. Sí, una cosa no quita la otra en un romántico. Un poeta notable. Entonces esta película, que es muy interesante de ver, tiene una versión original en el cine silente, o sea, el cine mudo, que data aproximadamente de 1916. Por hoy no podemos extendernos mucho más, pero hemos por lo menos mencionado a dos directores habitualmente muy presentes en la memoria del público, particularmente Alfred Hitchcock, y aquellos que han visto un poco más de cine, también Fritz Lang. Por hoy, muchas gracias, y la promesa de continuar ampliando la nominación de films que recomendaremos en el futuro, para que no nos perdamos estas notables obras de arte que, como dijimos antes, conjugaban, ya que el cine es eso, conjugaban distintas propuestas artísticas realmente maravillosas y que bien aluden a la denominada época dorada. Por hoy, muchas gracias. Gracias. Saludamos a Sebastián Cue, que nos está viendo desde Texas, y a Fermín Fuentes, que nos está viendo desde aquí de Las Vegas. Y antes de despedirnos, nuestros auspiciantes: Accidentes de Carro, Oscar Peralta, abogado y consultor en leyes, Peralta Law Group, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700, y está en el 101 Convention Center, Suite 340, Las Vegas, Nevada, 89109, Espíritu de México, joyería de alta calidad, hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, Espíritu de México. Lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall, sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer. 10 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5:35 en este su programa que se llama Días de Cine en Las Vegas. Y de conducción, Héctor Roca, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.